Ya muchachos, a comenzar con la clase de hoy. ¿Cómo han estado sus familias? ¿Todo bien? ¿Ustedes también? Sí, profe. Ya, qué bueno, me alegro. Me ¿Y alegro usted, ¿Y mucho. profe? usted? Bien, pues, acá estamos. Cuarentena como todos, la gran mayoría de los que viven por lo menos en Viña y Valpo, estamos encerrados. Los que viven en Santiago, ¿para qué decir? ¿Mm? Pero acá estamos, dentro de todo bien. Ya chicos, entonces vamos a hablar de el concepto de costo de mantenimiento y el concepto de costo de calidad. Entonces, hay que entender los costos de mantenimiento en función de esta curva. Esta curva se le conoce como la curva de la tina, la curva de la bañera, como quiera llamar usted. Entonces, por ejemplo, ¿qué significa esto? Este eje EI indica, podríamos decir, la cantidad de fallos, el número de fallos, la tasa de fallos, de averías que pueden haber en un proceso productivo, y el eje X es el tiempo, ¿ya? Entonces, ¿qué significa? Cuando, por ejemplo, cuando usted instala una máquina o un equipo, muchas veces esta máquina o equipo, lo más probable es que al comienzo, al principio, comienza a fallar, que se le llaman fallos iniciales. ¿Y debido a qué? Muchas veces puede ser un mal diseño, puede ser una mala calibración, puede ser quizás que el montaje de la máquina no correspondía, o quizás una mala alineación, o quizás la red eléctrica no cumple con el estándar requerido para la máquina, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay muchos fallos que van tendiendo a disminuir hasta que llega a un punto en el cual la máquina comienza a trabajar, podríamos decir, en condiciones normales. Entonces, en condiciones normales, muchas veces se producen un concepto que se llama la tasa de fallo, y la tasa de fallo pasa a ser constante, ¿ya? Y llegamos a un tiempo en el cual por envejecimiento, por desgaste, como lo quiere llamar usted, empieza a haber nuevamente una tasa de fallo que es la tasa de fallo creciente, ya que nuevamente empiezan a ocurrir fallos, quizás por desgaste material, quizás por eh, el no aprovechar la vida útil, o sea, o un mal plan de mantenimiento, como fuere. Entonces, más o menos de esta forma trabaja el mantenimiento para poder planificarse en este caso. ¿Ya? ¿Algunos acá trabajan mantenimiento? ¿Aquí? ¿Usted? Sí, Ya. ¿Conocía esta curva? Lo más probable que sí. sí, sí la he estudiado antes. Ya, perfecto. ¿Qué más nos puede agregar aparte de lo que yo he dicho? Bueno, por ser una máquina nueva, cuando se incorpora el desconocimiento en su uso también, Correcto, falta de capacitación. exactamente. Todas esas cosas inciden en que los fallos al inicio aumenten. Sí, ¿Ya? Y obviamente también es para el equipo de mantenimiento empieza a conocer la máquina, ya se empieza a capacitar, como hizo usted en la máquina, hasta que llega un punto en que la tasa de fallos pasa a ser constante. ¿Qué quiere decir una tasa de fallo constante? Que incluso si usted le hace un mantenimiento programado tal como lo indica el fabricante o cosas por el estilo, eh, la máquina igual puede fallar.
También muchas veces Cor- por operación, correcto. por mala manipulación de la gente de producción, podríamos decirle, si le colocamos un nombre a la gente que está operando este tipo de las máquinas, ¿ya? Siempre hay una relación de amor y odio entre la gente de mantenimiento o mantención y la gente de producción. Sí, eso es ¿Estamos? cierto. En la Entonces, minería inventan fallas algunos, imagínense. ¿Mm? sobre todo los operarios. Ya, No, si es verdad, cuando llega el término del turno, una hora antes ocurren todas las fallas de la termina del turno, entonces se acorta la jornada laboral. sí, correcto, 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 correcto. Entonces, lo importante de acá es entender esta curva que nosotros no vamos a adentrarnos mucho en ella, porque es más técnica. Nosotros la idea es que lo veamos por encimita nomás y veamos el concepto. A ver, aquí el mantenimiento, nosotros lo vamos a tratar desde el punto de vista industrial, como un ingeniero industrial, ¿ya? No como un ingeniero, podríamos decir, técnico, especialista en el área de mantenimiento, o un electricista, o un mecánico experto, sino que nosotros lo vamos a ver desde el punto de vista cómo esto va a afectar al negocio, ¿ya? Va a ser otro enfoque del mantenimiento. ¿Captamos? Entonces, definición de los costos de mantenimiento son todos los costos relacionados con la conservación de máquinas y equipos. Y el costo total del mantenimiento, perdón, el costo total de mantenimiento es el costo de reparación más el costo de improductividad. El costo de reparación tiene que ver específicamente con lo que me cuesta en hora hombre, en repuestos, en todo lo demás, el tema de la reparación de la máquina. Y la improductividad es que producto de esta reparación la máquina va a estar detenida cuando en condiciones normales debería estar funcionando. Entonces también hay que sumarle un costo de improductividad. ¿Ya? Lo que tenemos que entender siempre es que el mantenimiento es una parte estratégica del negocio de la empresa. ¿Ya? Muchas empresas consideran el mantenimiento como un gasto. Incluso antiguamente la gran mayoría de, de las prácticas de mantenimiento se tercerizaban o se pasaban a contratistas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el enfoque era que, chuta, tengo que gastar en mantener estas máquinas, ¿ya? Pero no se relacionaba el concepto del mantenimiento, podríamos decir, con la competitividad de la empresa. Obviamente, en la actualidad, no todas las empresas, porque quizás algunas todavía siguen con ese enfoque, pero las empresas más modernas tienen claro que un buen mantenimiento, una buena gestión de mantenimiento incide directamente en la competitividad de la empresa. ¿Y por qué? Porque un buen mantenimiento implica una mayor disponibilidad de máquina. ¿Qué significa el concepto de disponibilidad de máquina? Que cuando la máquina debe ser requerida o debe ser usada, la máquina se puede usar. Ese es el concepto. Y no que, no, jefe, lamentablemente no se puede usar por X motivo. Entonces el concepto de disponibilidad de máquina es ese. Cuando uno la necesita utilizar, se puede utilizar. ¿Ya? Entonces, los costos del mantenimiento, entonces tenemos los que tienen relación directa con las operaciones de mantenimiento. Están los administrativos, la mano de obra, material de repuesto, subcontratación, almacenamiento y el costo de materiales, y el costo por pérdida de producción, que es la falla de los equipos, la disminución de la tasa de producción y la calidad del producto. ¿Captamos? Entonces, son muchos costos que uno puede incluir en el mantenimiento y que de alguna u otra forma se suman a los costos productivos, podríamos decir. Entonces, es un costo más que tengo que sumar a a mi estructura total de costos que tengo en la organización.
¿Captamos? Pero por otro lado, ¿por qué se llaman costos y no gastos de mantenimiento? Porque fundamentalmente estos costos son una inversión, podríamos llamarlo desde ese punto de vista, ¿ya? Que lo que me permite es tener las máquinas disponibles una mayor cantidad de tiempo. También otra cosa que hacen el mantenimiento es que alarga la vida útil del activo, ¿ya? Entiéndase activo cualquier maquinaria. Entonces hay un concepto que se llama mantenimiento, que se llama la gestión de los activos. ¿Cómo yo voy a gestionar los activos de tal forma de maximizar la vida útil de este? ¿Ya? Y el departamento de mantenimiento es el encargado de aquello. ¿Ya? Entonces, nosotros aquí vamos a ver tipos de mantenimiento. Entonces, la primera pregunta que yo siempre le hago a todos los alumnos es, ¿cuál es para ustedes el mejor mantenimiento? Si le podríamos llamar mejor mantenimiento. El preventivo. Ya, el preventivo. ¿Y por qué? Depende de la empresa, profe. Ya, depende de la empresa, pero el que dijo el preventivo, ¿por qué? Porque creo que si se hace el correctivo después de la falla, implica mayores costos, Ya, me imagino. perfecto. Ya, no, estamos de acuerdo. Sí, puede ser eso, sí. Los tiempos de detención son lucas. Correcto, correcto. O sea, los tiempos de detención, cuando no debería estar detenido, son lucas. Los tiempos de detención que Cuando son están por falla. claro, los tiempos de detención programados están programados dentro del plan maestro de producción que se llama. Sí. TPM trae esa modalidad. Claro, Mantenimiento autónomo. exactamente, o sea, lo que busca el mejor mantenimiento dado el proceso productivo que tú tengas. Exacto. Ese es el concepto, ¿ya? Entonces, vamos a analizar, entonces cuando a mí me preguntan, por ejemplo, ¿cuál es el mejor mantenimiento? Y ahí la respuesta siempre es depende, y depende de qué, el proceso productivo, de la realidad de tu proceso productivo, ¿ya? Hay Entonces, empresas que optan por ambos, profe. claro, hay unas El que, preventivo y el correctivo a la vez. exactamente, Hacen un punto como de equilibrio entre ambas. hay otras que hacen mantenimiento predictivo en algunas máquinas que son más críticas, de tal forma Sí. de maximizar la vida útil de los repuestos. Claro, debido a las horas de uso. Por Exactamente, ejemplo, hay componentes que están programados para el cambio sí o sí a las 10.000 horas, porque está comprobado que a las 11.000 se estropean, quedan inútiles. correcto, correcto, correcto. Muy bien. Entonces, partamos con esta definición de mantenimiento preventivo, ¿ya? Si alguien le pregunta, oye, ¿qué es lo que será un mantenimiento preventivo? Simplemente el que sigue las indicaciones del fabricante, ¿ya? Lo anterior es de acuerdo a catálogo, datasheet de la máquina y repuesto. O sea, tenemos un ejemplo que puede ser el mantenimiento del vehículo automotriz, puede ser el recambio de piezas de acuerdo a horas de vida, quizás puede ser también el mantenimiento de aeronáutico, por ejemplo, ya que siguen unos protocolos sumamente estrictos, ya de mantención en función de la hoja de vida de la máquina y en función de lo que indica el fabricante. ¿Ya? Entonces, ese es un mantenimiento preventivo. ¿Ya? En la FACH no lo cumplen mucho. ¿Mm? Que en la FACH no lo cumplen mucho, como lo que pasó el año pasado. Ya, a ver, cuéntanos el cuento. A ver, ¿qué pasó? Del avión, el A130 que cayó cuando iba camino a la Antártida. Verdad, tienes toda la razón. Mira, se me Sí, había me quedó la olvidado. grande. Y tenía bitácora de que venía fallando la máquina. Chuta, qué Y terrible. era tema eléctrico. Más me acuerdo encima. Sí, me Imagínense recuerdo. cuántas vidas en juego. Por eso son muy Sí, estrictos esos mantenimientos. Pero claramente en la FACH no pasó. sí, correcto. Ya, qué terrible. Ese tipo, no me gustaría estar ahí en los zapatos del responsable de eso. Sí. ¿Ya?
Y pobres familias, pues viejo. Perdieron papá, hermano, hijo, ¿cachai? Imagínate. Entonces, eso es lo que sucede con este mantenimiento, pero ya, como dice acá abajo, este mantenimiento es planificado, por lo que está sincronizado con el departamento de producción. Sin embargo, los retrasos en la ejecución de las tareas pueden afectar de forma significativa los índices de producción. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor tú a una máquina, para hacerle un mantenimiento preventivo, tú le das 20 horas, por ejemplo, 20 horas planificadas para hacerle el mantenimiento y puede pasar cualquier tipo de anomalía, cualquier tipo de elemento, y a lo mejor te retrasaste y en vez de 20 son 25. Entonces tú ya vas teniendo 5 horas de improductividad, ¿ya? Y ahí la gente de producción se empieza a poner un poco nerviosa, ¿ya? Producto de que ellos también tienen que cumplir con las cuotas de producción que le exige la gerencia de producción. ¿Captamos? Entonces, todos estos mantenimientos tienen ventajas y desventajas. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, en el mantenimiento del vehículo automotriz, nos vamos a enfocar ahí porque quizás es más cercano para todos nosotros. Por lo menos, yo creo que la gran mayoría aquí quizás tiene un vehículo o quizás un familiar de él tiene un vehículo y quizás sabe que al vehículo hay que hacerle mantenimiento cada 10.000, cada 5.000, 10.000 o 15.000 kilómetros según lo indica el fabricante. Entonces te llega la mantención de los 10.000, le hacen cambio de aceite, le hacen cambio del filtro de aceite, el filtro de aire y le hacen un chequeo completo. Entonces la pregunta del millón es, oye, ¿y el aceite que sacaron está bueno o está malo? O más que bueno, está malo, ¿mantiene las propiedades iniciales o ya hay un desgaste en el aceite? Oh, ¿sabes que no me he hecho esa pregunta, compadre? No tengo idea. Yo lo cambio nomás porque el fabricante dice que hay que cambiarlo. No sé si me entienden. Entonces, por ejemplo, alguien puede decir, oye, ¿y por qué se cambia cada 10.000 si este aceite aguanta hasta 13.000 o hasta 14.000? Estoy inventando, ¿ah? Estoy inventando, no estoy aseverando. Entonces, eso es uno de las consultas que muchas veces se hacen y discusiones que se llevan en mantenimiento. ¿Ya? Entonces, una de las ventajas del mantenimiento preventivo es que usted siempre va a tener la máquina con los repuestos, podríamos decir, en condiciones lo más cercanas al óptimo según el fabricante. ¿Ya? Pero por otro lado, tú requieres, o sea, tú no tienes la certeza de que los componentes que tú cambias debas cambiarlo porque o el fabricante te dijo o porque realmente hay que cambiarlo. Esa es como una de las preguntas, las disyuntivas. ¿Ya? Otro tema que tiene este mantenimiento es que requiere una cantidad de stock de repuesto bastante importante. ¿Ya? Porque nosotros vamos haciendo distintos cambios en función de las horas, por lo tanto necesitamos una cantidad de repuesto gigantesco para poder cumplir con lo que nos está requiriendo el proceso productivo. ¿Ya? Y otra ventaja que tú tienes es que el equipo de mantenimiento no requiere tanta especialización, ¿ya? Producto porque sigue un manual, no quiere decir que no tenga especialización, ¿ya? Se necesita gente con especialización, pero no tan a cabalidad como otro mantenimiento, quizás como el predictivo, ¿ya? Entonces, eso podríamos decir del mantenimiento preventivo. Hablemos del otro que es el predictivo, ¿ya? Aquí, como dice el mantenimiento predictivo, predice posibles averías, perdón, mediante la medición de parámetros específicos de la máquina, tales como temperatura, presión, caudal, vibraciones, corriente eléctrica, entre otras. ¿Ya? Las mediciones permiten poder predecir posibles averías en la máquina. Esto permite poder determinar la anomalía a tiempo, coordinarse directamente con producción para poder coordinar una intervención que impacte de menor medida
en el proceso productivo. Este tipo de mantenimiento se aplica generalmente a máquinas críticas y o máquinas de mucho valor económico. ¿Ya? ¿Qué quiere decir con esto? Muchas veces hay procesos productivos en que si el fabricante te dice que hay que cambiarle o hay que hacerle mantenimiento cierta cantidad de horas, muchas veces el proceso productivo es tan competitivo que quizás lo que te dice el fabricante no coincide, las detenciones que te recomienda el fabricante no coincide con lo que tú requieres la máquina. No sé si me entiendes. Entonces a lo mejor el fabricante te dice que esta máquina tiene que tener 3 detenciones al año, de unas 25 horas cada una, y a lo mejor tú te das cuenta que el proceso productivo, dado lo competitivo que hay, no te permite tener ese tipo de detenciones. ¿Ya? Entonces lo que tú buscas es tratar de maximizar al máximo, para la redundancia, ya los repuestos y distintos elementos, de tal forma de tratar de tener lo menos posible el proceso productivo. Y hay otras máquinas, obviamente, que se llaman críticas, que son el corazón del sistema productivo. Entonces estas máquinas críticas están con sensores por todos lados, le hacen mediciones de distintos parámetros, ¿ya? Incluso hay algunos que tienen sensores por distintos elementos, le estamos tomando muestreos a cada instante. Iban haciendo curvas de proyección de cómo se están comportando los elementos, y de esa forma permite tomar decisiones en función de si acaso el mantenimiento se tiene que hacer en este instante, o se puede, por ejemplo, aumentar o patear quizás 1 o 2 semanas más, en función de lo que tú estás midiendo en la máquina. ¿Captamos? Entonces, este tipo de mantenimiento, a diferencia del preventivo, tú aquí requieres personas con mayor experiencia. ¿Y por qué? Porque una cosa es medir, yo puedo medir la corriente, las vibraciones, el caudal, la presión, la temperatura, y otra cosa es predecir y tomar decisiones respecto a lo que estoy midiendo. ¿Captamos? Y tomar decisiones lo realiza fundamentalmente gente que tiene una mayor cantidad de experiencia en el área, y te puede indicar a ciencia cierta que en función de todas estas mediciones la máquina quizás podría aumentar el tiempo sin intervenirla, o lisillanamente hay que intervenirla tal como indica el fabricante. Esa es una de las cosas que te da el mantenimiento predictivo. ¿Captamos? Entonces aquí obviamente el costo de la mano de obra es mucho mayor que en el preventivo, producto que requiere gente con más especialidad, más especialización, podríamos, con más experiencia o más calle, se le dice. ¿Ya? El otro mantenimiento que hay es el correctivo. Dice que este mantenimiento se activa cuando la avería se produjo, o sea, cuando ya está el incendio. Por definición, este mantenimiento correctivo es no planificado. ¿Qué quiere decir? Oye, imagínense, usted hizo un mantenimiento, todo lo demás, y al mes se produce una avería, una quema de algún elemento, quizás un aumento de temperatura excesivo en la máquina, ¿ya? O X motivo que lo que produce fundamentalmente es detención, y quizás lo más grave es que, por ejemplo, quemes un motor, por ejemplo. ¿Captamos? Imagínense que si quemas el motor y ese motor no tiene repuesto, ¿ya? Entonces es un tema no menor. Como aquí dice, este es el mantenimiento que impacta de manera más negativa al sistema productivo. ¿Y por qué? Porque es no planificado. Ese es el concepto. ¿Captamos? Hay unos... Acá en Chile algunas empresas ocupan un mantenimiento que se llama el HQC. Se le dice en la jerga, ¿ya? Le vamos a colocar aquí el mantenimiento del HQC. Ya nosotros, como estamos en clase ahora, le vamos a colocar HQJ.
que HQJ significaría hasta que joda. ¿Ya? ¿Captan bien? Entonces, oye jefe, ¿y cuándo cambio esta cuestión? Bueno, cuando joda nomás. ¿Ya? Cuando se queme la cuestión la cambiáis. Ya cachan para dónde va el HQC. ¿Ya? Entonces, hasta que explote. exactamente, hasta que caput. Anglo ¿Ya? American tiene esa política ahora. ¿En serio? Mira, Sí. quizás le sale más barato. Sí, sale más barato. Por eso lo hacen. Claro. O sea, al Un final, motor que tenía proyectado cambio a las 20.000 horas, lo prolongan hasta 25.000, ha dado algunos casos, ¿ya? y de ahí muere, se ventilan. Le sale un pistón por los costados, qué sé yo, cualquier cosa. Chuta. Y se cambia el motor completo. Claro. Obviamente, para eso tienen que tener un protocolo para hacer el recambio lo más rápido posible. Tienen stock en el patio, por lo general. Ya, perfecto. Eso es Profe, fundamental. Cuénteme, yo tengo una consulta con respecto a lo que está hablando. ¿ya? Por ser el tipo de mantenimiento correctivo, tengo entendido yo que se puede planificar, pero no se puede programar. O nada que ver, estoy equivocado. ¿Cómo planificar? No, es que tú puedes planificar, ¿en qué sentido? Tú El puedes, sector, los equipos, o sea, digamos, el equipo nuevo disponible en bodega, pero yo no voy a poder programarlo porque no sé cuándo me va a fallar. Entonces ahí yo estaría planificando, ¿no? correcto, mira, lo que se hace fundamentalmente, y es lo que hacen muchas empresas, eh, tú no puedes colocar, va a depender de la máquina. Por ejemplo, si se te quema el ventilador de un baño de la empresa, eso da lo mismo. ¿Está ahí? Pero si se te quema el motor de un sistema productivo que es crítico, tú sí o sí tienes que tener un motor de repuesto. ¿Ya? Entiéndase, uno o varios motores de repuesto para ese tipo de elementos. ¿Ya? Y también tienes que tener un protocolo de, por ejemplo, de reparación rápida en el caso que pase ese tipo de avería, que sería la más terrible, que se queme el motor, por ejemplo. ¿Captás? Entonces, tú lo puedes, como tú dijiste, puedes planificar de alguna forma, ¿ya? De alguna forma, pero no sabes cuándo va a ocurrir. Entonces, cuando ocurre, soy como los bomberos, la idea cuando ocurra, apagar el incendio lo más rápido posible. Ese es el concepto. Entonces, muchas veces se entrenan los equipos de mantenimiento si vamos a ocupar solamente esta política de mantenimiento para poder responder rápido. ¿Captamos? Ese es más o menos el concepto. Y si no tienes, por ejemplo, motores en bodega, tienes obviamente proveedores que te tienen el motor en el mismo día. ¿Captás? Entonces, eso también puede estar planificado desde antes, pero una cosa es la planificación y la otra es la ejecución. ¿Ya? Usted sabe que el papel aguanta mucho. Exacto. ¿Captamos? Entonces, uno como sugerencia siempre les dice a los chicos que cuando son máquinas críticas o máquinas que si falla esa máquina queda la escoba en el proceso productivo o en parte del proceso productivo, tú sí o sí tienes que tener elementos de repuesto. Elementos de repuesto. ¿Ya? Elementos de repuesto completo para poder responder rápido. ¿Ya? Es como la comparación que les hacía a ustedes con el metro de Santiago. No quiere decir que el metro de Santiago no falle, y lo más probable es que quizás tiene muchas fallas. Pero cuando hay una avería en el metro, esta avería se despeja lo más rápido posible. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque hay un montón de demanda, bueno, ahora no, bueno, quizás no desconozco, pero en periodo normal hay una demanda brutal de servicio al metro, sobre todo en las horas punta. Entonces, mantener una línea, por ejemplo, una línea, la línea 1, que quizás es una de las más concurridas, ya, mantenerla en un horario punta unos 20 o 30 minutos detenida, créeme que es noticia cadena nacional.
¿Captamos? Entonces, por eso que los equipos tienen que estar entrenados para. Lo mismo en las empresas. ¿Ya? Y todo se basa en TPM, que es el mantenimiento productivo total, que es el mantenimiento orientado a la productividad. ¿Ya? Entonces dice producción y mantenimiento trabajando en equipo para mejorar la eficiencia, la calidad y la seguridad. ¿Ya? La adopción de la filosofía Lean en empresas intensivas en maquinaria se ha acuñado con el nombre de TPM, que es el mantenimiento productivo total. Dice, TPM se fundamenta en la búsqueda permanente de la mejora en la eficiencia de los procesos y los medios de producción, con una implicación adecuada de todas las personas que participan en el proceso productivo. Cero defectos, cero accidentes, cero detenciones. Esto es lo que dice la definición, muchachos. Usted sabe que esto es utópico. Ya es minimizar defectos, minimizar accidentes y minimizar detenciones. La excelencia operacional. Exactamente, pero cuando yo digo cero, es utópico. Siempre, Imposible. exactamente, es una utopía. Pero eso es lo que dice las definiciones. Pero al final todo se impacta en el OEE. Exactamente. Exactamente. ¿Ya? Pero en sí, ¿qué es lo que es el TPM? El TPM, ¿qué es lo que hace? Todas las definiciones de mantenimiento que usted conozca o los tipos de mantenimiento que usted conozca, el TPM los toma y los adecua de la forma que mejor le parezca al proceso productivo que está haciendo. Entonces hay empresas que van a ocupar mantenimiento preventivo solamente, hay empresas que van a ocupar mantenimiento preventivo, hay empresas que van a ocupar solamente mantenimiento correctivo, y hay empresas que quizás van a ocupar parte de los tres. Para algunas partes correctivo, para otras partes preventivo y para otras partes predictivo. ¿Ya? Casi siempre se le hace mantenimiento preventivo a empresas que tienen un pulmón, podríamos decir. ¿Ya? Entiéndase pulmón a esto. El pulmón, por ejemplo, yo tengo acá tengo una línea de producción y tengo dos máquinas. Una máquina 1 y una máquina 2. Entonces, ¿cuántas máquinas ocupo? Solo una. Entonces tengo un pulmón. Y las bombas funcionan parecido. Las bombas hay mucho de esto. Entonces, cuando estoy ocupando la máquina 1, le hago mantenimiento a la máquina 2. Y cuando estoy ocupando la máquina 2, le hago mantenimiento a la máquina 1. Y así lo programo. Entonces, hay muchos sectores donde hay elementos críticos que muchos tienen un pulmón que le llaman. A esto le llaman un pulmón productivo. ¿Por qué pulmón? Porque te permite respirar. Ese es el concepto. ¿Captamos? Vamos al OEE, ¿ya? Que es la eficiencia general de los equipos. ¿Ya? El OE o el OEE, ¿ya? Es una razón porcentual que sirve para medir la eficiencia productiva de la maquinaria, industrial. Esta herramienta también es conocida como TTR, tasa de retorno total, cuando se utiliza en centros de producción de proyectos. La ventaja métrica del OEE frente a otras razones es que mide en un único indicador todos los parámetros fundamentales de la producción industrial: la disponibilidad, la eficiencia y la calidad. ¿Ya? ¿Captan la diferencia entre eficiencia y eficacia? Una es sin importar el costo, ¿no, profe? Ya, perfecto. No, si no me equivoco, eficiencia es la mejor forma de hacer las cosas. Importando el costo, eso sí. Y la eficacia hacer las cosas lo más rápido posible sin importar cuánto nos salga. Ya, perfecto, perfecto. O sea, hay como, por ejemplo, la eficiencia tiene que ver con
con hacer las cosas rápido, la eficiencia, hacer las cosas rápido y minimizar los recursos. ¿Ya? Eficacia, como tú dices, es llegar al resultado, puede ser más rápido o más lento y sin importar, da lo mismo los recursos. Lo importante es hacerlo. En condiciones de emergencia, a ti lo único que te interesa es ser eficaz. Después pensáis en la eficiencia. ¿Captamos o no? Pero en condiciones normales de producción, cuando ya, por ejemplo, la eficacia está controlada, o sea, tú ya llegas a puerto, la idea es empezar a maximizar el uso de los recursos, ¿ya? O minimizar el costo productivo. Eso es la eficiencia. Veamos la disponibilidad de máquinas. ¿Ya? La disponibilidad de máquina aquí significa disponible, no disponible. ¿Ya? Esto significa falla, reparación. Falla, reparación. De ahí el tiempo de reparación. Este es el tiempo promedio de reparación. ¿Ya? Entonces, este es el tiempo promedio entre falla y falla. ¿Ya? Entonces, y este es el tiempo promedio entre fallas. ¿Ya? El mean time to failure, que le llaman to failure, es desde que tú reparaste, cuando ocurre la falla nuevamente. Y el mean time to repair es específicamente el tiempo que se demora entre que se produce la falla y en que se reparó. ¿Ya? Y el mean time between failure tiene que ver específicamente con desde que se produce una falla hasta que se produce la otra falla. ¿Captamos? Entonces, la disponibilidad de máquina se calcula de esa forma. ¿Ya? Entonces, es el cociente del tiempo productivo entre el tiempo disponible por un periodo de producción determinado. Se ve afectada por las paradas de producción de un proceso de fabricación, como por ejemplo, arranques de máquinas, cambios, averías y espera. Y es el tiempo promedio entre falla, dividido por el tiempo promedio entre falla, más el tiempo de la reparación. ¿Ya? O es el tiempo en que está arriba, produciendo, dividido por el tiempo en que está arriba, más el tiempo en que está abajo, sin obviamente producir. Ese es el concepto de la disponibilidad. ¿Ya? Entonces, mientras menos me demoro en la reparación, ¿ya? Si esto es más pequeño, significa que la disponibilidad de máquinas va a aumentar. Ese es el concepto. ¿Ya? Entonces, por eso que los tiempos de reparación tienen que ser lo más rápido posible para aumentar la disponibilidad de las máquinas. No significa que no vayan a haber averías, sino que cuando vayan averías, lo importante es que se despejen lo más rápido posible. Ese es el concepto. ¿Ya? Una cosa que yo siempre le digo a los alumnos, que una cosa es la disponibilidad de máquina, que quiere decir que cuando quiero ocupar esta máquina, la máquina esté disponible para ser usada, y otra es el factor de uso. ¿Qué significa el factor de uso? Oye, si la máquina está disponible para ser usada, ocúpala. No que la ocupéis de repente, no más en ratitos, sino que si está disponible para ser usada, ocúpala. Ese es el concepto. ¿Ya? Entonces aquí dice que se debe maximizar el uso de los equipos del sistema productivo. Este indicador se llama el factor de uso. ¿Ya? Entonces, factor de uso es el porcentaje del tiempo
de funcionamiento del equipo dentro de la jornada laboral sobre el periodo de análisis. Y el factor de uso es máquina funcionando dividido por la máquina funcionando más el tiempo de ocio de la máquina. ¿Qué quiere decir? Que no la está ocupando. No la está ocupando, pero está disponible para ser usada. Entonces, ¿cuál es la idea? Que siempre el factor de uso sea más grande que la disponibilidad. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Es teórico, por favor, ¿eh? No, es lo mismo, utópico muchas veces. Entonces, supóngase que si su disponibilidad de máquinas sea del 85% o el 90%, bueno, el factor de uso tiene que ser mayor al 90%. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que cuando esté disponible la máquina tiene que estar siendo usada. Ese es el concepto. El rendimiento, ¿ya? Es un cociente de la producción real entre la capacidad productiva para un periodo de producción determinado. El rendimiento se ve afectado por las microparadas y la velocidad reducida. ¿Ya? Entonces, número de unidades producidas, tenemos acá, ya y aquí tengo el tiempo de operación de la máquina. A menor tiempo de operación el rendimiento aumenta. ¿Ya? Y ese es más o menos el concepto. La velocidad de producción siempre se mantiene más o menos constante. ¿Eh? Y la calidad es el cociente de la producción de acuerdo al estándar, buena, entre una producción real, entre la producción real. El porcentaje de la calidad se ve lastrado por retrabajos o piezas defectuosas. Entonces la calidad es el número de unidades con forma estándar dividido por el número real de unidades producidas. ¿Qué significa de acuerdo a estándar? Que cumplen con los parámetros que indica el fabricante. O sea, en buen chileno que están buenas, están en excelente estado para ser comercializadas, por ejemplo. ¿Ya? Pero en calidad no existe el concepto de bueno, porque es subjetivo. ¿Ya? Es lo mismo que el concepto rico o frío, es subjetivo. ¿Ya? Y el OEE permite clasificar una o más líneas de producción o toda la planta con respecto a las mejores de su clase, ya que han alcanzado el nivel de excelencia. Por ejemplo, ¿qué significa? Que este indicador menor a un 65% es inaceptable. ¿Ya? Entre un 65 y un 75 regular. ¿Ya? Entre el 75 y el 85 es aceptable. ¿Ya? Continuar la mejora para superar el 85 y así avanzar hacia empresas clase mundial. Entre el 85 y el 95, bueno, entre los valores de clase mundial, buena competitividad, y cuando es mayor al 95%, excelente, valores de world class. ¿Ya? Entonces, alguno de ustedes que trabaja tiene más o menos algunos indicadores, por ejemplo, de quizás de calidad o de disponibilidad de máquina. En una ocasión. ¿Ah? En las máquinas que yo trabajaba antiguamente llegué a un 93% de disponibilidad. Ya, dame un segundo vamos a ocupar tu ejemplo. Va a ser el modeloco del día de hoy. Fue lo más Entonces, alto que alcanzamos. ya, veamos acá, déjame guardar esto para poder limpiárselo. Después le cambio el nombre a esto. Ya, entonces tú... ya, entonces tú dijiste que la disponibilidad
Sí, Era un 93%. fue lo máximo. Ya, perfecto. ¿El rendimiento cuánto crees que haya sido? El rendimiento, no sabría decirlo, porque siempre medíamos la disponibilidad. Ya, supongamos que sea un rendimiento del 92%. Usted dirá, oye, un buen rendimiento. ¿Y la calidad de cuánto será? ¿Había muchas fallas? Es que la disponibilidad iba en directa relación con la calidad. Ya. O sea, tú decías que, por ejemplo, si tenía 93% de disponibilidad, se podría decir que tenía un 93% de calidad. Claro, no exactamente, pero si hacíamos buenas mantenciones, buenos procedimientos, obteníamos la disponibilidad alta, porque el error o la falla en terreno era mínimo. Ya, perfecto. Mira, supongamos que sea un 92%, que también es un indicador más o menos. Entonces vamos a calcular el OE. 0.93 por 0.92 por 0.92. Y veamos cuánto nos da, chicos. Entonces, viendo acá, 0.93 por 0.92 por 0.92. Estamos en un 70 y... Ponga ya, 79%. Y mira, con estos indicadores que se ven bastante exigentes, dirá usted, ¿ya? Mira dónde estamos. Estamos aquí inaceptable. ¿Correcto? O sea, estamos ahí nomás, como dice el final de Cumbia. Correcto. Y por eso nos quitaban los bonos. Ya, pero vamos entendiendo, ¿no es cierto? Entonces, este indicador es sumamente exigente. Donde Sí. yo trabajo, profe, ¿Ya? el rendimiento le suben la velocidad a las máquinas. ¿Ya? Y ahí ganan rendimiento, disponibilidad, bueno, ya depende mucho de la gente, si es que hay detenciones por, no sé, personal nuevo o por falla. Pero en Oh, calidad, bueno, ahí los rechazos directamente impactan y el rendimiento suben mucho la velocidad de las máquinas, ya, perfecto. a los golpes por minuto. Y ahí se gana tiempo, o sea, se gana porcentaje. Normalmente hay uno de como de 82% de la planta. Oh, ya, perfecto. Perfecto. Profe, Cuénteme. también a esa disponibilidad que yo le contaba, podríamos tener en esos tres factores un 100%, pero no valían de nada si teníamos una accidentabilidad elevada. Accidentabilidad, sí, pues que esa es Claro, otra multa que viene con. A ver, les cae las penas al infierno a las empresas. claro, o sea, lo que quiero decir es que podemos ser muy eficientes en todo, pero si tenemos accidentes toda la semana, no sirve de nada. Correcto. Entonces, Y la prima también se dispara. exactamente, Claro, exactamente, sí. Y eso es un costo adicional para las empresas, ¿ya? Que algunos de y los claro, trabajadores se accidenten. como nosotros vamos a hacer en gestión industrial, tenemos que estar súper pendientes de todo, de estos factores. Tenemos que estar pendientes de todo, de la disponibilidad de las máquinas, pero también tenemos que estar pendientes de la seguridad de aquellos que van a estar a cargo nuestro, nuestros colaboradores. Claro, correcto. Tenemos Eso es que lo estar que. pendientes de todos esos detalles. Exactamente, entonces como ustedes se fijan, es un tema no menor. Y esto es un tema que impacta y uno dice, oye, pensaba que mi empresa estaba como avión. Y no, pues, o sea, este indicador es tan exigente que muchas empresas incluso no lo ocupan. Y las empresas más grandes o más competitivas ocupan este tipo de indicador, ¿ah? Sí, Lo ocupan porque obviamente están metidas en el círculo o necesitan o son empresas que producen de forma internacional también. Entonces muchas veces se lo exigen. ¿Ya? Entonces,
cuento corto, los costos de calidad, ya porque, perdón, los costos de mantenimiento, que aquí lo enumeramos de forma bien general, ¿ya? Pero lo que hay que entender es que los costos de mantenimiento son sumamente vitales desde el punto de vista productivo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque son los que me permiten a mí determinar, valga la redundancia, cómo está mi proceso productivo, ¿ya? De qué forma puedo ir haciendo gestión de estos costos también, y fundamentalmente algo que no menor, y que como le había dicho al principio, estos costos son una inversión. Una inversión, ¿para qué? Para tratar de maximizar al máximo, para la redundancia, la disponibilidad de máquinas. Tratar de maximizar la disponibilidad de máquinas. Tratar de llegar al 95, 96, 97%, y por consiguiente la calidad de los productos tendría que aumentar, producto que las máquinas que están fabricando estos elementos están de acuerdo a una condición estándar y no a una condición subestándar. ¿Están bien? Entonces, esas son una de las cosas fundamentales de los costos de mantenimiento. ¿Ya? Y las empresas igual lo que buscan es gestionarlo de tal forma de tratar de atenuarlo al máximo. ¿Captamos? Entonces, por eso que muchos de estos costos tienen una inversión elevada al inicio, pero después se tiende a atenuar porque hay un concepto que se llama economías de aprendizaje. ¿Qué quiere decir? Que la misma empresa o la misma gente de mantención empieza a aprender de las máquinas, del proceso productivo, por lo tanto lo que quizás gastaste el primer año, el segundo año no lo vaya a gastar para ver un ahorro, producto de estas economías de aprendizaje que yo voy teniendo o mi equipo de trabajo va teniendo. ¿Estamos? Pero lo importante es mirar el mantenimiento como algo fundamental y algo competitivo y que es parte directa del negocio de la empresa, no un gasto. ¿Ya? Eso del punto de vista de los costos de mantenimiento, que fue lo que vimos, acabamos de ver para pasar a los costos de calidad. Consulta, ¿algo que agregar a esto para ir avanzando? Profe, Cuénteme. mire, lo voy a subir con una empresa donde... Te escucho mal, de nuevo, por favor. ¿Ahora? Ahora sí. Ya. Yo trabajé en una empresa minera, yo era mantenedor, soy el instrumentista eléctrico, ¿Ya? y el objetivo del superintendente de mantenimiento era que tener un equipo de reemplazo en caso de que fallara y disminuir los mantenimientos preventivos y aumentar los correctivos para mantener la planta. Ya, Entonces perfecto. él dijo que fue un viaje a China a ver cómo funcionaba la fábrica allá, y ellos tenían un clon para cada máquina que tenían en su planta, y que le gustó mucho la idea de los chinos y mandó a comprar 2 filtros filtros de limpieza de concentrado de cobre, ¿Ya? y tenía un filtro enorme que costaba, no sé, 10 millones de pesos, por decirle un valor, y, ¿Ya? y él decía que de esa forma era más eficiente. Y en la práctica, claro, pues, reducieron los costos porque no hacíamos mantenimiento, no comprábamos paños, no comprábamos, no sé, WD-40, no comprábamos nada para hacer mantenimiento a las máquinas, y redujo costos en el área de mantenimiento, pero no teníamos Correcto. cómo comprobarle que cuando fallaba un equipo era porque no había mantenimiento y no era por culpa de nosotros. Y él seguía Claro. empecinado en su idea de su viaje a China, y que los chinos, cuando se les rompía algo o fallaba algo, lo cambiaban. Claro. Mira, eso Entonces, tiene... Cuéntame. hasta el día de hoy no lo Con entiendo un por qué equipo en él stand-by. tenía esa idea. Mira, Y si es que usted la ha visto o existe, no sé. no, sí existe muchas veces, hay muchas empresas que tienen clones, como tú dices, toda la cuestión, y ni se calientan, disculpen el lenguaje, pero ni se calientan la cabeza con tratar de arreglar las máquinas, las que hacen recambio nomás. Claro, Pero más que todo con piezas electrónicas, ¿ya? Y con piezas quizás que tienen un recambio rápido. Pero hay muchas empresas que hacen lo que tú dices, pero
¿cuál es el problema de eso? Que para eso tú requieres un capital sumamente importante desde el punto de vista del mantenimiento. Y esos repuestos son caros. Y quizás para una empresa minera puede ser, pero para una pyme, ¿cómo lo haces con una pyme? Pero es otro tipo de mantenimiento entonces, en realidad no es Correcto. mantenimiento, pero ¿No? es un... Es un mantenimiento correctivo, que cuando se echa a perder, se cambia. Mm, Ese es el concepto. Cuando se echa a perder algo, ya. se cambia. Pero ellos lo tienen cronometrado de tal forma que ese cambio sea lo más rápido posible porque tienen un clon de todo. Mm, Captamos, sería como mantenimiento correctivo. ¿Ya? ya. Ya, ok. Esos Ya. son los conceptos. Aquí no hay, por ejemplo, no hay una receta mejor que la otra. ¿Ya? Ya. Cada empresa puede tener su propia política, Estrategia. podríamos decir, estrategia o política de mantenimiento. Ya. ¿Ya? Por eso les digo acá que aquí no existen definiciones de mantenimiento una mejor que la otra, sino que lo que yo tengo que ver es adecuar el mantenimiento de tal forma que me mantenga el proceso productivo operando la mayor cantidad de tiempo. Ese es el concepto. Y, obviamente, mantener en los activos que son las máquinas de buena manera. Ese es el concepto. Ya. ¿Estamos? Sí. Ya, profe. Muy bien. Gracias. No, de nada. Ya. Pasamos a los costos de calidad ahora, que es otro costo. Entonces, los costos de calidad tiene que ver directamente con la calidad de los productos. Entonces, los costos de calidad van a haber costos directos y costos indirectos. ¿Ya? Entonces, el costo directo es al interior de la planta o proceso. Por ejemplo, yo tengo productos en proceso, ¿ya? Y producto terminado. El producto de proceso son costos de prevención y costos de evaluación, ¿ya? O también se puede llamar costos de inspección, que es lo mismo. Costo de evaluación o costo de inspección, ¿ya? ¿Qué significa un costo de prevención cuando tú educas a la gente que está trabajando? Quizás cuando tú educas a la gente que tiene que operar estas máquinas de tal forma de poder prevenir cualquier tipo de anomalía, ¿ya? En el producto que tú estás fabricando. De tal forma de que la misma gente que está produciendo ya sea el primer termómetro, podríamos decir, para indicar si acaso el producto viene con algún tipo de anomalía o no viene con algún tipo de anomalía. ¿Ya? Entonces, quizá uno de los principales elementos de monitoreo son cuando llega la materia prima, que la materia prima tiene que cumplir con el estándar para poder hacer los procesos de conversión. Porque no saco nada con ocupar materia prima, realizo el proceso de conversión y cuando estoy en la mitad del proceso productivo, me doy cuenta con que la materia prima no cumplía con el estándar que yo requería y por lo tanto tengo que reprocesar todo. ¿Captamos? Pero tiene que ver con la prevención, tiene que ver más con educación. Después vienen los costos de evaluación o costos de inspección, que tiene que ver específicamente con que yo voy a hacer un control de calidad. Voy a evaluar la calidad de los productos o servicios que yo estoy fabricando. Acá también al interior del proceso. Entonces, por ejemplo, llega una persona y empieza a sacar muestras y de las muestras empieza a hacer algún análisis y si los análisis concluyen con los estándares, dice que obviamente el lote de producción cumple con el estándar. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es cuando falla quizás la prevención, tengo que colocar la inspección o evaluación. ¿Ya? Este es el costo más barato y este tiende a ser un poquito más caro. ¿Ya? Y cuando yo tengo el producto terminado, es cuando esto al interior de la planta, el costo de la falla interna,
¿Qué quiere decir la falla interna? Cuando están los productos terminados y tú te das cuenta antes que lleguen quizás al lugar de venta, te diste cuenta que una partida venía con defecto. Entonces, ¿qué significa? Toda esa partida tienes que sacarla de lo que estaba disponible para venta y quizás muchas reprocesarlas completas, en el caso que se pueda reprocesar. Por lo tanto, que el costo aumenta. ¿Ya? Y al exterior del proceso es el costo de falla externa. ¿Qué quiere decir? Cuando se le produce la avería, ¿ya? La avería al cliente, cuando ya le llegó el producto o el servicio al cliente y le falla al cliente en la casa o le falla al cliente cuando ya lo empezó a utilizar la primera vez o la segunda vez. Eso es una falla externa. Este es el costo que más impacta desde el punto de vista productivo, perdón, del punto de vista de la calidad. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque estos costos de falla externa tienen otros costos indirectos, que es la insatisfacción del cliente, ¿ya? Y el costo por la baja en la imagen de la marca, fundamentalmente que es la disminución del valor de la marca, ¿ya? O sea, te empiezan a funar la marca, como se dice vulgarmente, y empiezas a hacerte menos atractivo para tus clientes. Por lo tanto, eso significa una pérdida de valor, ¿ya? Entonces, es otro costo que hay que considerar, pues, la calidad. Entonces, los costos de prevención son todos los costos, todas las actividades específicas diseñadas para prevenir la falla de calidad en productos o servicios. Ejemplo, revisión de productos nuevos, planeación de la calidad, evaluación de la capacidad de los proveedores, esfuerzos de mejora a través de trabajo en equipo, proyectos de mejora continua, educación y entrenamiento en calidad. Después los de evaluación o de inspección son todos los costos asociados a las actividades de medir, evaluar y auditar los productos o servicios para asegurar su conformancia o su conformidad en los estándares de calidad, requerimientos de desempeño. Entonces hay inspecciones con el proveedor y en recibo, pruebas e inspecciones en proceso de productos terminados, auditorías al producto, calibración de los equipos y costos de materiales de prueba. Después tenemos la costo de la falla interna, son todos los costos resultantes de productos o servicios no conformes a los requerimientos y necesidades del cliente antes del embarque del producto o la realización del servicio. Por ejemplo, hay desperdicios, retrabajos, reinspección o repetición de pruebas, revisión de materiales no conformes y reducción del precio por calidad reducida. ¿Ya? Y el costo de falla externa son todos los costos de productos o servicios no conformes a los requerimientos y necesidades del cliente después de la entrega del producto o durante después de la realización del servicio. Y por ejemplo, tenemos el proceso de queja o reclamo, devoluciones del cliente, garantía y campañas por productos defectuosos. Usted sabe ahora que usted genera quizá algún producto, algún servicio que no corresponde, usted se puede hacer famoso en menos de 24 horas. Profe, ¿Mm? ahí en la definición dice, ¿son los costos resultantes o resultantes? Perdón. Resultantes. Tiene toda la razón. Ahí me faltó algo. En la lámina anterior también Sí. parece. ¿En serio? Sí. Es resultantes. Ya, vale. Ya, me faltó. Gracias por el lado. Y el anterior es resultantes. Ya. Quedaron más o menos claros. Estos son como conceptos, tips nomás, de los costos para entenderlo. Entender que existen estos costos y que son de un impacto también gigantesco dentro del proceso. ¿Ya? Hay un concepto que se llama el efecto iceberg. El efecto iceberg tiene que ver con
de los costos de calidad. ¿Qué quiere decir? Que lo que usted ve ahí, estos son costos que se ven y estos son costos que no se ven muchas veces. ¿Ya? Tiene que ver directamente con eso. Esto es lo que tú puedes ver y esto es lo que no puedes ver. Es lo mismo cuando tú, por ejemplo, tienes mucho inventario. Cuando tú tienes un exceso de inventario en tu proceso productivo, no significa que esté todo bien, significa que algo no está bien. ¿Captamos? Y también se produce el mismo efecto iceberg. Entonces, ¿qué significa el concepto de los reclamos de los clientes? Dice que un cliente no satisfecho realiza una queja o reclamo. 9 clientes no satisfechos evitan la confrontación. 10 clientes no satisfechos le comentan a otros 10 acerca de la experiencia. Ellos le dicen a otras 5 personas que escucharon, son 500. Un total de 600 personas están al tanto de una información negativa. Bueno, eso sería lineal. Ahora pueden ser miles y quizás millones de personas que en un día pueden estar al tanto de una información. Imagínense una intoxicación, ¿ya? O ni Dios lo que era más grave todavía, que alguien fallezca por algún producto, algún servicio de mala calidad, por ejemplo, que tú realices. Como te digo, ahí te podía hacer famoso en menos de 24 horas. ¿Ya? Entonces acá está con el concepto del efecto iceberg, que puede ser mantenimiento y servicio, horas de trabajo adicionales, retrabajo, material de desecho, reclamaciones de garantía, material rechazado. Y acá hay un montón de costos que tú no puedes ver, que el costo de oportunidad si las ventas son mayores a la capacidad de la planta, costo del programa de mejora, auditoría de calidad, costo al cliente, ¿ya? Ciclo de tiempo más largo, lealtad al cliente o pérdida, ingeniería de administración, inventario, costo de materia prima de baja calidad, costo de proveedores. A ver, el efecto iceberg no quiere decir que los costos no existan, sino que es súper complicado verlo. Ese es el concepto. Y cuando uno está metido muchas veces en el proceso productivo, uno no se da cuenta. Uno no se da cuenta. ¿Estamos? Entonces, es complejo ver este tema. Entonces, ¿qué es lo que por lo menos recomiendan algunas personas? Es que siempre haya una persona que sea de mantenimiento, de producción, que vea el proceso desde afuera. Vea el proceso desde afuera y vea dónde hay desperdicio, dónde hay mudas, dónde hay cuello de botella. Que quizás la gente que está en el interior del proceso no los ve, porque está tan acostumbrada a trabajar siempre de la misma forma, que piensa que cambiar algún elemento va a enlentecer quizás el proceso productivo, y a lo mejor están todos equivocados. ¿Estamos? Y es producto del efecto iceberg. Significa que esto es súper complejo de ver. No significa que no lo puedas ver, pero es más complejo. ¿Ya? Ese es el concepto. ¿Ya? Bueno, y eso sería por lo menos el apunte que teníamos planificado para el día de hoy. ¿Ya? Oye, lo otro, chicos, no sé si vieron el mail de la vicerrectoría. Sí, profe, el de la semana de descanso. Sí, Sí, lo vimos, profe. tenemos Sí. semana de descanso más encima. Entonces, no, más encima digo yo, lo digo de la boca para afuera nomás, chicos. Estamos todos ahí bien estresados y quizás hace bien una semana de descanso. ¿Ya? Entonces, veamos acá, calendario 2020, lo que nosotros llevamos. Nosotros acá tenemos se corre toda una semana. Ya lo que me dijo el director académico es que el semestre terminaría el 11 de agosto. El 11 de agosto. ¿Ya?
yo les mandé la tarea, ya, la tarea con fecha de entrega el 26 de junio, ¿ya? Que es Sí. nuestra semana libre. Yo no sé si les incomoda eso, si no la cambiamos, la fecha de entrega, No, yo estoy de acuerdo con el 26, profe. ¿ya? Para que no hayan después malas interpretaciones. Ok. Y se mantiene el certamen para el 30, ¿no es cierto? No, todo se corre una semana. A ver, espérate, aquí, acá No, estaría. el certamen parece que es el 30, ¿o no? Vamos a correr todo menos la tarea entonces, profe. Espérate, me dejé las coas. ¿Cuándo habíamos dicho que el certamen era para él? Espérate, que tengo la escoba. El certamen era para el 30, ¿no? Esto yo no lo tengo actualizado. Si no me equivoco, es para el 30. Hay algún compañero que llegaron a un acuerdo la otra vez, ¿no es cierto? Sí, Hicieron estamos de acuerdo. como un- Eso yo no lo tengo, no lo tengo actualizado acá, pero soy todo oído. Al 30 el certamen. Para el No sé 30 si está la Mildred y la Dani, que tengan las notas, o sea, anotadas esas fechas, no sé si están. Está bien el profe. para el 30 es el... Esa era la fecha que habíamos quedado de acuerdo al certamen. Ya, clase 12, certamen. certamen. Certamen 2. El 26 se entrega la tarea, si no me equivoco. Sí, y el certamen va a ser sin parecido a la tarea. Va a ser simple en este caso. Ya. Quizá algunas preguntas más nomás. ¿Ya? Pero lo dejamos en esa fecha, ¿no? 26 de junio. No, el 26 de junio la entrega de la tarea. Sí, eso había quedado, ¿no? Sí. 26 de junio No, entrega la tarea. por supuesto. Sí, Francisco. Ya, Por eso. supuesto, por supuesto, ahí estamos. Ya. Profesor, una consulta, ¿el certamen 2 va a ser con la misma metodología del 1 que usted lo va a poner en el aula y nosotros lo vamos a descargar y va a dar un plazo en la noche para poder entregarlo? No. Dado que nos dimos cuenta que no era lo más conveniente, no tendría si es de esa forma tendría que ser más plazo. Pero por lo que habíamos comentado, ustedes querían que yo les hiciera, por ejemplo, unas preguntas de selección múltiple o de verdad y de falso, ¿ya? Que podían estar en el aula y quizá un ejercicio en Excel, algo así, me habían dicho ustedes, ¿no? Claro. Sí, yo no tengo ningún problema en eso. ¿Ya? Pero, ahí sí. ¿Qué era lo que hice? 30 del 06. ¿Por qué enero? Aquí dejé las cosas. Ahí sí. Ya esto es para el 26. La entrega. Ahí estamos. Claro, va a ser esa metodología. Sí. ¿Ya? Ahí estamos. Ya. Profe, entonces en el certamen 2 sería hasta la materia de habilidad. Sí, pues hasta la materia de hoy día. Hasta la materia de hoy día. Ya, entonces vamos a hacer algunas preguntas y quizá un ejercicio que puede ser de inventario o del calcular el precio de venta, algo por ahí. ¿Ya? Pero en el caso que sea un ejercicio más o menos extenso, claro, va a haber una mayor cantidad de plazos, chicos. Así que pierdan cuidado con eso. ¿Ya?
Entonces, eso sería, pues. Ya, profe. Gracias, gracias. No, Ya, de profe, nos nada. vemos. Sí, chao, chao, que esté muy bien. Gracias.